bajamos un poquito a eso y bueno, vamos a seguir con el segundo panel del día, de la prohibición al progreso, regulación de la marihuana para el bienestar social. Vamos a escuchar durante cerca de una hora a Hannah Hetzer de Drug Policy Alliance y un pequeño comentario simplemente con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la marihuana. Hace cerca de 2-3 meses el presidente Donald Trump intentaba echar para atrás algunas de las regulaciones o impedir la aprobación de algunas de las regulaciones que liberalizan el mercado de la marihuana, bien sea recreativo o medicinal en Estados Unidos, y creo que logró por primera vez en su gobierno unir a los republicanos y a los demócratas, pero en su contra. O sea, ya en Estados Unidos los dos partidos están apoyando esa serie de medidas, incluso contra la opinión del Ejecutivo. Así que el tema avanza ya, parece mucho más rápido de lo que creemos, cuando un poco menos de la mitad de los norteamericanos pueden en este momento consumir marihuana legal para fines recreativos. Los dejamos entonces con Hannah y su exposición. Hola, buenos días. Gracias a Semana Psicoactiva por haberme invitado. Gracias a ustedes por estar aquí. Soy Hannah Hetzer, trabajo para la Drug Policy Alliance en los Estados Unidos y hoy quiero hablar un poco sobre, como hemos escuchado esta mañana, sobre la regulación de los mercados. Quiero hablar sobre un mercado que está en vía de regularse en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y es el mercado de la marihuana. A ver, se apagó mi computadora, entonces normalmente no utilizo un papel, pero tengo estadísticas, entonces tengo que ser presente. Bueno, en noviembre de 2012, Colorado y Washington aprobaron la legalización y la regulación del mercado de marihuana por voto popular, convirtiéndose en los primeros dos estados en los Estados Unidos y las primeras jurisdicciones en el mundo en legalizar la marihuana en su totalidad por uso no médico. Probablemente se han escuchado de los coffee shops en Holanda o los clubes de cannabis en España, pero estos modelos no implican una regulación total y comprensiva desde el cultivo hacia la venta y el consumo. Y entonces, ahora en los Estados Unidos, bien, un año después de que reguló Washington y Colorado, Uruguay se convirtió en el primer país en el mundo en hacerlo y Canadá está al punto de ser el segundo. En los Estados Unidos actualmente tenemos casi 30 estados con la marihuana medicinal legal y 9 estados plus el Distrito de Columbia, Washington, D.C., con la legalización de la marihuana por uso no médico. Aquí es la línea de tiempo. Empezó en 2012 con Colorado y Washington, después en 2014 Alaska, Oregon y Washington, D.C. se sumaron, en 2016 California, Maine, Massachusetts y Nevada. Y este año Vermont fue el primer estado que votó por la legalización de la marihuana a través de la legislatura. Todos los demás estados fueron por voto popular, por referéndum. Entonces, hay actualmente una prueba de 64% de la población estadounidense que están a favor de la legalización, 72% de la población vive en estados con acceso a la marihuana legal medicinal y 21% viven en un estado con acceso a la marihuana por uso no médico. Y los estados varían mucho entre ellos en los detalles de los sistemas, en las tasas de impuestos, los precios, el órgano regulador, dónde se puede comprar, cuánto se puede comprar, pero todos otorgan o permiten la compra de marihuana por adultos mayor de 21 años en dispensarios licenciados por el estado. Y acá se puede ver algunos de los dispensarios que ya están en los Estados Unidos y a veces
es como un poco graciosamente de lujo, boutique, hacia lo más extremo en la derecha ahí abajo. Pues llevamos múltiples años con la marihuana legal implementada y muy importante en todo este proceso es hacer un monitoreo y evaluación continuo de todo el nuevo sistema porque es nuevo en el mundo y queremos aprender del proceso, queremos aprender de las lecciones aprendidas, de algunos errores que se pueden cometer para hacer que cada estado o capaz país que apruebe la marihuana puede hacerlo de manera mejor para su contexto, aprendiendo de los otros estados que ya avanzaron en esto. Y vamos a necesitar continuar a estudiar esto, necesitamos 5 o 10 años, pero lo que podemos decir que después de 4 años, esto es el punto cuando se implementó, se abrió la venta de la marihuana en Washington y Colorado, tenemos 4 años de resultados y ¿hay una pregunta? Oh, no, perdón. Y lo que sí se puede decir es que el cielo no se cayó, esto no se pasó y en general estamos viendo algunos resultados muy prometedores. Y voy a utilizar mi presentación para presentar algunos de estos resultados beneficiosos y hablar de la marihuana o la regulación de la marihuana como un potencial herramienta para aumentar la salud pública, la libertad y el bienestar social. Bueno, empezando con los resultados, uno de los resultados más profundos e importantes, tanto en el contexto de los Estados Unidos, la regulación de la marihuana ha llevado un cambio drástico en los arrestos y convicciones por uso y posesión de la marihuana. Con la regulación también se despenaliza la posesión de la marihuana por uso personal. Entonces, en los estados que han legalizado, hay miles y miles de personas que ahora no están arrestados o detenidos por posesión de la marihuana. Y para resaltar la importancia de esto en el contexto estadounidense, nosotros estamos viviendo una situación de encarcelación masiva, que mucho de eso tiene que ver con la guerra contra las drogas. Y tenemos 5% de la población mundial y 25% de la población encarcelada mundial. Y esto tiene como los efectos más negativos y la desproporcionalidad profunda racial, que la policía se concentra en detener, en arrestar personas de minorías étnicas, de personas vulnerables, de pobres. Entonces, un sistema de justicia penal muy preocupante y por eso la disminución en los arrestos y las detenciones en los estados que legalizaron es un hecho muy importante para la justicia social. Entonces, así se puede ver que en los estados que legalizaron han caído drásticamente los niveles de arrestos y detenciones. Por ejemplo, en Washington, D.C. se cayó por 99%, en Oregon 93%, 96%, en Alaska 93%, en Washington 98%, como se puede ver ahí. Y eso significó un ahorro enorme de recursos estatales y policiales, además de evitar un costo humano enorme para personas que ahora no son arrestadas o detenidas, representan miles y miles de personas que no están paradas por la policía, arrestados, acusados y condenados solo por la posesión de la marihuana con alto costo para su vida. Bueno. Otro resultado de la regulación de la marihuana es un aumento en los ingresos por el estado derivados de los impuestos de la marihuana. Y cada estado elige la tasa de impuestos, entonces varían entre ellos, pero en general las tasas son
bastante altas, por ejemplo, en comparación con Uruguay, que su meta fue mantener el precio bajo para como tener una competencia con el mercado ilegal, pues se puede comprar por un gramo en Uruguay por unos $50. En los Estados Unidos las tasas de impuestos son mucho más altas y por eso también los ingresos derivados de ellos son altas y son más altas que los ingresos esperados antes de la legalización. Entonces se puede ver en Colorado se esperó $70 millones en el primer año, casi 70 millones en el segundo año, 130 millones, tercer año 193 millones y parecido en los otros estados que se superó los ingresos esperados. Y para mí, además del resultado importante de la disminución en los arrestos y las detenciones, el segundo resultado más importante es estos ingresos que se derivan de la marihuana que se pueden invertir en programas públicos y sociales. Y cada uno de los estados que legalizó eligió invertir un porcentaje de sus ingresos en programas sociales y públicos. Pues a ver cómo, no sé si se puede ver, es un poco pequeño, pero en California todos tienen un porcentaje que cubre los costos administrativos de regular de la marihuana, el órgano que regula y el sistema. Pero después de esto, California se invierte en, a ver, yo no lo veo tampoco, en investigación, en reinversión comunitaria, tratamiento para jóvenes, policía de tráfico, restauración ambiental y gobiernos locales. Colorado, el primer 40 millones de cada año se va para la construcción de escuelas, para el fondo de escuelas públicas, para salud pública, monitoreo, prevención y tratamiento. Y con un poco de este dinero, esta es una campaña que se lanzó el gobierno de Colorado, una campaña como educativa que se llama Good to Know. Y parece muy distinto a las campañas educativas a cuales estamos acostumbrados en los Estados Unidos, que son muy just say no, mucho miedo alrededor de las drogas. Esto aborda como un enfoque que es más educativa, que cuáles son algunos de los riesgos, cuáles son algunos de los aspectos de la ley que las personas tienen que tener presente. Pues ya en Colorado se invirtió desde el inicio 2.030 millones al Departamento de Educación por los ingresos derivados de la marihuana. En Washington, parecido también, centros comunitarios de salud, proyectos de investigación, educación, prevención, tratamiento. Oregon, tratamiento por alcohol, drogas y salud mental, todos programas que son muy importantes y que necesitan como más fondos del Estado. Entonces, Oregon ya se invirtió 34 millones al fondo para escuelas estatales. California y Massachusetts, tampoco se puede ver mucho, pero California y Massachusetts son los dos estados que realmente se enfocó en la reinversión en comunidades que históricamente han sido más afectadas para la guerra contra las drogas. Y para mí esto es muy importante porque la prohibición de las drogas en los Estados Unidos ha implicado arrestos, ha implicado encarcelación, ha implicado pérdida de empleos, de beneficios públicos para muchas comunidades y mayormente comunidades negras, latinos, pobres, vulnerables. Entonces, estados que realmente están enfocando sus recursos en como reparar algunos de estos daños de la prohibición es algo muy importante de nuestro punto de vista. Siguiendo con otro beneficio de empleo, las primeras estimas es que la industria legal de la marihuana emplea entre 165,000 y 230,000 personas y esto solo siga creciendo mientras que más estados se legalizan. Y bueno, además de hablar de los resultados como más positivos del nuevo sistema, también quiero hablar de algunas preocupaciones
y miedos que muchos tenían antes de la legalización, que no se realizó. Y la primera que todos se preguntan es ¿qué pasará con los niños? Vamos a ver cómo niños con uso problemático, niños con un uso mayor, habrá drogas en todos lados. Y lo segundo también es preocupaciones por accidentes de tráfico con personas que capaz conducen bajo la influencia de la marihuana. Empezando con uso en adolescentes, vemos que en los estados que legalizaron se han mantenido estables las tasas de uso en adolescentes y son estadísticamente comparadas a estados donde no hay legalización de la marihuana y en algunos casos se bajó después de la legalización y es más bajo que el promedio nacional. Vamos a seguir estudiándolo. No es que estoy diciendo que la legalización implica una correlación absoluta con el descenso, pero sí que lo que podemos decir es que la legalización no implicó un aumento de uso en adolescentes y esto es realmente una de las preocupaciones que más tiene presente la población. Con conducir bajo la influencia y muertes por accidentes de tránsito. En Washington y Colorado, los arrestos por conducir bajo la influencia han disminuido después de la legalización, que se puede ver ahí. Y estos son arrestos por conducir bajo la influencia de todo, puede ser alcohol y marihuana. Y de hecho en Washington solo un 8% de estos son por marihuana solo y en Colorado solo un 4% y los demás tienen alcohol adentro. Pues esta preocupación que vamos a ver muchas más personas conduciendo bajo la influencia no se evidenció en los arrestos y tampoco en los accidentes fatales. Vamos a tener que continuar a estudiarlo, pero no se ha demostrado una correlación entre la legalización y los accidentes mortales. En los estados con la legalización, la tasa de accidentes fatales son estadísticamente parecidas a los estados donde no hay marihuana legal. A veces hablo rápido. Pues algo muy interesante que quiero resaltar es una creciente evidencia que el acceso a la marihuana legal puede mitigar algunos de los efectos nocivos asociados con el uso problemático de opioides. Y no sé si ustedes han leído, pero ahora estamos viviendo en los Estados Unidos una situación muy preocupante donde tenemos tasas de sobredosis por opioides muy altas. Son 175 personas que están muriendo por día por problemas relacionados a estas drogas y se está creciendo este número y realmente es como el crisis de sobredosis más fatal que ha llevado más muertes en nuestra historia. Y a pesar de que, bueno, los resultados de que voy a hablar son muy nuevos y tenemos que profundizarlos más, vemos una correlación entre la marihuana legal y un descenso en sobredosis y otros problemas que pueden surgir por el uso de opioides. A ver. En estados con la marihuana medicinal legal, la tasa de sobredosis es 25% más bajo que en estados sin acceso a la marihuana medicinal. Y un estudio que se hizo en Colorado, ahí se demostró una disminución en los sobredosis por opioides después de la legalización, con 0.7 menos muertes por mes después de la legalización, que se puede ver ahí en esta gráfica. Y en estados con marihuana medicinal legal hay una disminución de 23% en hospitalizaciones por opioides. Y la hipótesis aquí es que hay más y más evidencia que la marihuana medicinal puede aliviar el dolor crónico y para las
las personas que están utilizando los opioides para aliviar su dolor crónico, puede haber un efecto de sustitución hacia la marihuana, que si esta correlación seguimos estudiándolo y seguimos viendo evidencia de eso, puede significar evitar una cantidad de muertos importantes en el país. Bueno. Tampoco quiero pintar un cuadro totalmente rosa y perfecta sobre la marihuana legal. A pesar de, hay algunas cosas que nos preocupan y vamos a concentrarnos en ver cómo se puede abordar estas preocupaciones. Pues a pesar de que las tasas de arrestos y detenciones absolutas se cayeron drásticamente, todavía se mantiene una desproporcionalidad racial en los arrestos y detenciones que hay. Ahí en Alaska se puede ver un poco, bueno, después del 2014, cuando se legalizó, se cayó mucho el número absoluto y el color rojo significa personas de raza negra, el color verde de raza blanca y color azul de otras razas. Y vemos realmente una situación súper triste, que es la desproporcionalidad enorme en la aplicación de la ley. Y esto no, quiero resaltar que en general las tasas de uso, de venta, están parecidas en todos los grupos étnicos. Entonces eso realmente significa la desproporcionalidad, no en el uso o la venta, pero en la aplicación de la ley. Y esto sigue un poco en Alaska, pero más preocupante aún en Washington, D.C., después de la legalización, hay un aumento por arrestos por consumo público de la marihuana, porque esto sigue no permitido, el uso público en ninguno de los estados. Y todavía como la tasa es mucho menor que los arrestos por la posesión antes de la legalización, pero todavía es preocupante que ahora la policía puede ser que están enfocándose más en detener las personas por uso público. Y con esto quiero decir que bueno, la legalización de la marihuana no soluciona todos los problemas, no cambia prácticas policiales. Esto es algo que tenemos que hacer adicionalmente a la legalización de la marihuana, para promover cómo cambiar totalmente la cultura policial para que ellos no se mueven de detener personas por la posición hacia como consumo público. Y con la regulación les quitamos un gran herramienta por los arrestos, pero tenemos que ser vigente que no se desplaza. Un poco lo mismo con arrestos para jóvenes. Se vea que antes de la legalización los adultos fueron más detenidos y después de la legalización hay más jóvenes que son arrestados por posesión de la marihuana. Y esto es porque en algunos estados no se despenalizó el uso o la posesión para menores de edad. Entonces fue despenalizado para mayores de 21 años, pero para menores no, entonces sigue un delito. Y por eso los modelos como en California, que adicionalmente a la regulación donde los adultos mayores de 21 años pueden acceder a la marihuana, menores de edad no pueden ser arrestados o encarcelados por la posesión. Entonces esta despenalización para jóvenes también es importante en un nuevo sistema de ley. Otras tendencias sobre que tendremos que estar atentos y asegurar que la regulación sea implementada en la manera que más aborda de los temas sociales es la equidad en el mercado. Probablemente capaz han visto algunas fotos que salen en la prensa estadounidense como de los nuevos vendedores de marihuana que son
hombres blancas de traje que tenían, no sé, posgraduados de empresarios y son como la nueva cara de vendedores. Esto es un problema porque vemos que el mercado legal es bastante blanco, actualmente es bastante rico. Y si no hacemos un esfuerzo grande a incluir a las comunidades que históricamente han sido excluidos, continuará así. Y por eso el modelo de California es importante, porque primero una convicción o antecedente previa no significa una barrera a acceder al mercado o acceder a los licenciados. Y también en algunas ciudades están otorgando licencias para grupos que históricamente han sido afectados. Entonces, por ejemplo, grupos de minorías étnicas o grupos de mujeres están otorgando algunas licencias para ellos. Y también se tiene que abordar como relacionado a esto el tema de capital, donde a veces se podría ser muy costoso acceder a una licencia y tenemos que favorecer como empresas pequeñas, como en California, donde para los primeros 5 años se favorece los campesinos o los grupos pequeños y evita que las grandes empresas tienen el mayor acceso al mercado. Y en línea de esto también es importante o sería bueno pensarlo con, no sé, el desarrollo de la legalización de la marihuana medicinal aquí, que he escuchado como intenta incluir a grupos que históricamente o cultivaron o son campesinos, y eso es algo muy importante y que se tiene que ser implementado de manera profunda. Bueno, no sé si tengo... No, sí. Sí. Estamos entonces en un momento en los Estados Unidos y capaz el mundo, donde la pregunta no es si vamos a regular la marihuana, la pregunta es cuándo y cómo. Y pienso que es nuestra responsabilidad asegurar que la legalizamos de una manera que aumenta el enfoque de justicia social. Y por eso quiero terminar con el caso de California, que en 2016 se votó por la regulación y se está convirtiéndose como en gold standard, lo que llamamos un estándar como de oro en la regulación de la marihuana, que de algunas maneras va más allá de los otros estados en temas de elevar la justicia social. Pues el modelo de California permite la posesión de 28 gramos de marihuana y 6 plantas en casa y otorga licencias para el cultivo y la venta. No permite, como dije antes, cultivo de escala larga para los primeros 5 años, para que los campesinos pequeños mantengan una ventaja en el mercado. Se invierte los ingresos en prevención, investigación, además de protección y restauración ambiental. Y esto no es algo que se hizo en otros lugares realmente, tener este enfoque de justicia ambiental y asegurar que algunos de los ingresos se van hacia este lugar es importante. Crea un sistema que no solamente como despenaliza, crea un sistema donde se puede, no sé cómo decirlo, limpiar los antecedentes, porque en muchos estados, si tuviste un antecedente por la marihuana o otras drogas, después de la regulación, capaz puedes continuar con ese antecedente que afecta tus posibilidades por el trabajo, tu vida en general. Y California creó un sistema donde después de la legalización algunas cosas son retroactivas y personas pueden limpiar sus antecedentes o recuerdos de justicia penal. Y nuestra organización está haciendo como lo que se llama festivales para limpiar estos antecedentes y realmente es algo muy profundo ver a personas que en el sistema anterior tenían estos antecedentes que afectan a su vida, ahora poder como seguir por adelante y tener una vida sin
ellos y sin este estigma. También, como dije, protege menores de edad de encarcelación o multas, también los que son menos de 21 años y no pueden acceder a la marihuana, en lugar de poder ser arrestados o detenidos por la policía, se ofrece cursos de educación sobre drogas o servicio social o servicio comunitario. Y eso afecta más a jóvenes de color, jóvenes negras, jóvenes latinos, que realmente en los Estados Unidos y en California han sido los más afectados y donde la violencia más se concentra. Entonces, esto también es importante. Esta reinversión comunitaria, empezando con $10 millones por año, y después cada año aumentando por 10 millones hacia 50 millones para organizaciones sociales que trabajan en comunidades que históricamente han sido más afectadas por la guerra contra las drogas. Pues es demasiado temprano para evaluar el sistema de California, pero lo vamos a hacerlo cuando se pueda. Y quiero terminar con eso, dejarles con eso, que bueno, estamos en camino hacia la regulación de los mercados, si sea la marihuana, si sea la coca, y que debemos enfocarnos en la mejor manera de hacerlo, que prioriza la justicia social, racial, económica, y que incluye a las comunidades que más han pagado el precio por nuestra guerra contra las drogas fracasada. Entonces, muchas gracias. Y estoy aquí en los días que vienen si tienen preguntas, pero gracias. Bueno, muchas gracias a Ana por su presentación. Yo creo que mirando lo que pasa en Colombia, pues tenemos una